perspectivas futuristas de las profecías hoy en día, no podemos dejar por fuera un análisis de la profecía de las 70 semanas, porque esa es la profecía que más se emplea para presentar la cronología futurista que usan los protestantes hoy en su interpretación profética. Así que nos incumbe ir a analizar esta profecía que indudablemente la mayoría de ustedes han estudiado muchísimas veces, y mucho de lo que voy a decir esta mañana será meramente un repaso. Algunos textos ni siquiera los voy a leer, solo voy a hacer referencia a ellos para que ustedes los estudien en el futuro, pero no podemos dejar fuera este tema tan importante cuando hablamos de cómo interpretar correctamente las profecías. Ahora, antes de que entremos a estudiar este tema, sería bueno elevar una oración a Dios. Tuvimos una música especial. Vamos a inclinar nuestros rostros para una breve palabra de oración. Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestro estudio en los minutos que nos quedan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El año pasado, un grupo de pastores del área a donde trabajo, en Fresno, un grupo de pastores adventistas, decidimos celebrar nuestra reunión mensual visitando una sinagoga que queda ahí en la ciudad de Fresno. Lo que hacemos en nuestras reuniones pastorales muchas veces es visitar ciertas iglesias, visitar instituciones, etcétera, donde podemos aprender cómo ellos creen y qué metodología usan en su obra ministerial y su obra de beneficencia para con otras personas. Y esta vez decidimos visitar la sinagoga más grande de Fresno. El rabino nos atendió muy cordialmente. Nos recibió con los brazos abiertos, nos prepararon un buen almuerzo, tuvimos una sesión donde dedicó como hora y media para explicar cómo se celebraba el culto los viernes en la noche, habló sobre la Torá, sobre muchos diferentes temas relacionados con el judaísmo. Al final de su presentación, el rabino dijo: ahora yo he hablado suficiente, voy a permitir que ustedes me hagan preguntas. Y nosotros tenemos un pastor, se hicieron varias preguntas, pero tenemos un pastor que es temerario. O sea, no tiene miedo de preguntar. Nada a nadie le tiene miedo. Y por lo tanto, este pastor le dijo al rabino: mire, yo tengo curiosidad de saber qué creen ustedes en cuanto a la profecía de las 70 semanas. Y el rabino pues le dio vueltas, dice, bueno, esto y aquello, y el pastor no estaba por darse por vencido. Y dice, yo quiero saber específicamente qué creen ustedes en cuanto al hecho de que dice que después de 69 semanas o 483 años iba a venir el Mesías. ¿Cómo entienden ustedes esto? Y el rabino, viendo que el pastor no se iba a dar por vencido, dijo, este es uno de los pasajes que nos tiene perplejos a los judíos. No lo podemos entender. Y claro, yo estaba esperando que el pastor dijera, a ver, yo le doy la explicación. Pero no fue tan temerario así como para decir, mire, yo tengo la explicación. Así que lo dejó allí. Pero me parece muy interesante que el rabino haya dicho, este es uno de los pasajes que a los judíos nos deja perplejos. No podemos entenderlo. Dentro de mí me daban ganas de gritar y decir, Señor rabino, el Señor me ha mandado para quitarle el velo. Y cuando se convirtiere al Señor, de repente usted entenderá en toda su gloria la profecía de las 70 semanas, pero yo tampoco me atreví.
porque estábamos en territorio de él, en su sinagoga, y debemos respetar a la gente. Pero espero que la pregunta que hizo este pastor le haya quedado trabajando al rabino y que logre conseguir la verdad de Dios. La profecía de las 70 semanas es la más extraordinaria profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Y la razón por la cual digo que es la más extraordinaria es porque no solamente presenta los eventos de la vida del Mesías, sino que presenta el tiempo exacto en que esos eventos se iban a realizar. No cabe duda que la profecía de las 70 semanas comprueba que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque no solamente cumplió Jesús los eventos que se hablan del Mesías, sino que cumplió esos eventos de acuerdo a la cronología exacta, cuándo debían suceder. Porque Daniel 9 no solamente dice qué iba a hacer el Mesías, sino cuándo lo iba a hacer. Y por eso nos incumbe a nosotros entender esta profecía, que lamentablemente ha sido tergiversada y torcida por el protestantismo moderno. Como todas las otras profecías de la Biblia, esta profecía ha sido torcida y desfigurada por el mundo protestante. Dicen que la primera mitad de esta profecía se aplica a Cristo, pero la segunda mitad se aplica al anticristo. Y les voy a explicar esta mañana cómo hacen eso y cómo podemos responder a esta situación. Déjenme hablarles en primer lugar del marco histórico. Y como les dije, muchas de estas cosas las voy a solo mencionar, porque ustedes han estudiado la profecía de las 70 semanas. Lo que sí voy a hacer es mencionar en los textos bíblicos, para que los que consigan el cassette puedan buscar los textos con calma y los puedan leer todos. Necesitamos entender en primer lugar el marco histórico de Daniel 9, donde se encuentran las 70 semanas. La Biblia nos dice que en el año 605 antes de Cristo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y tomó cautiva la ciudad de Jerusalén. Se llevó a todos los que pertenecían a la familia real. Es decir, Israel quedó sin rey y llegaron a ser vasallos o súbditos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora escuchen bien, la ciudad no fue destruida en el año 605. Lo único que sucedió en esa fecha fue que los judíos perdieron su derecho a gobernar sobre Jerusalén. Llegaron a ser súbditos de Nabucodonosor. Ya no podían gobernar de acuerdo a sus leyes, porque eran súbditos del rey de Babilonia. En el año 586, dicho sea de paso, este año 605 es el que se relata en Daniel 1, donde Daniel y sus 3 compañeros van a parar en Babilonia. Ese es el año 605. La ciudad de Jerusalén en sí fue destruida en el año 586. 19 años después que perdiera el pueblo judío su derecho a gobernar de acuerdo a las leyes de Dios y llegó a ser súbdita de Babilonia, ahora la ciudad, los muros y el templo son destruidos por causa de la apostasía de Israel. Así que necesitamos recordar 2 cosas al estudiar esta profecía. Número 1, en el año 605 el pueblo judío perdió su soberanía y no podía gobernar de acuerdo a las leyes de Dios, porque eran súbditos de Nabucodonosor. Y en segundo lugar, en el 586 la ciudad fue destruida, el templo y los muros fueron demolidos. Ahora, la razón por la cual menciono esto es porque en Daniel se habla de restaurar y edificar a Jerusalén. Un punto que ha sido pasado por alto casi por todos los comentaristas, incluyendo los comentaristas adventistas, es que el decreto que empieza las 70 semanas tiene que lograr 2 cosas. No solo debe ser un decreto que manda a construir a Jerusalén, la estructura,
sino que tiene que ser un decreto que le diga a la gente que restaure la ciudad su autonomía política, que pueda gobernarse de acuerdo a las leyes de su Dios. Es decir, el decreto tiene que permitir dos cosas: restaurar la teocracia y construir físicamente la ciudad. Ahora, la Biblia nos dice que Dios le había declarado a Israel que cuando perdieran su gobierno y que cuando la ciudad, el templo y los muros fueran destruidos, ellos iban a pasar 70 años cautivos en Babilonia. Esos 70 años fueron del año 605 hasta el año 536 antes de Cristo. Pero Dios le dijo a ellos que después de los 70 años iban a regresar a su tierra para reconstruir primero el templo y luego la ciudad y los muros, y que se iba a restablecer la teocracia judía, donde ellos pudieran gobernar civilmente y religiosamente de acuerdo a las leyes de su Dios. Ahora, llegamos al momento de las 70 semanas, pero antes de eso necesitamos ir al contexto de Daniel 9, el contexto inmediato. Daniel 9 comienza con una oración. Y si ustedes leen esa oración, van a encontrar que Daniel está llorando a Dios porque la ciudad está en ruina. Y vez tras vez dice: nuestros príncipes, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, nuestros líderes no obedecieron el pacto que tú nos diste en el Sinaí. Y por esto tú trajiste esta gran calamidad sobre nosotros. Y luego, al llegar al final de la oración, dice: Señor, cumple tu palabra y restaura a tu pueblo, a su tierra, restaura tu ciudad, restaura tu templo, Señor. Es decir, la oración de Daniel está diciendo dos cosas. Primero, fuimos castigados porque lo merecimos, porque violamos el pacto que tú diste. Pero, Señor, ten misericordia de nosotros y cumple lo que dijiste en Jeremías, que en 70 años nos ibas a llevar otra vez a nuestra tierra para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Cuando termina Daniel su oración, viene un ángel, el ángel Gabriel, y le dice: el Señor me ha mandado para responder a tu ruego. Tu oración ha sido oída y he sido enviado para decirte que Dios va a cumplir su palabra, y al terminar los 70 años, ustedes van a volver otra vez a su tierra, van a reedificar el templo, van a reedificar los muros, van a reedificar la ciudad, van a restaurar la teocracia, van a gobernar de acuerdo a sus leyes civiles, de acuerdo a la ley de Dios, y Dios les va a dar otra oportunidad. Las 70 semanas están hablando de esa segunda oportunidad. Noten lo que dice en Daniel 9 y el versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra, una mejor traducción sería decreto, es la palabra dabar, si se traduce palabra en el Antiguo Testamento, pero aquí en realidad lo que significa es un decreto. Sepas pues y entiendas que desde la salida del decreto o de la palabra, para hacer dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? Restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, ¿qué implica eso para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Puede usted restaurar y edificar a Jerusalén si Jerusalén no está en ruinas? ¿Qué está tomando por sentado el ángel? Que en ese momento Jerusalén ha sido ¿qué? Destruida y su gobierno ha sido anulado. Pero ahora Dios le va a decir a Daniel, a través de este profeta Gabriel, que va a haber una palabra o un decreto para hacer dos cosas. No solo construir la ciudad física, sino ¿qué cosa? Restaurarla.
a la posición que tenía antes, restaurar su gobierno civil y su gobierno religioso. Es decir, está diciendo que Jerusalén nuevamente va a ser ¿qué? Construida y va a ser restaurada. Así que dice, desde la salida de la palabra, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, antes de continuar, necesitamos regresar al versículo 24 para leer por lo menos la primera parte del versículo. Dice el ángel, 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas en realidad significa cortadas. Es una palabra no muy común en el Antiguo Testamento, pero que se usa en la época, en los escritos judíos de la época, extrabíblicos, para hablar de cortarle, digamos, cortarle la pierna a un animal. La palabra shatak, que se usa aquí, es la que se usa para cortar una parte de un animal. Es decir, esto está diciendo, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu ciudad. La pregunta es, ¿cortadas de dónde? Si usted va a cortar las piernas de un animal, tiene que haber un animal del cual cortarla. La pierna es una porción menor de un animal mayor. Entonces, si las 70 semanas van a ser cortadas, tienen que ser cortadas de un ¿qué? De un periodo mayor. ¿Y cuál es el periodo mayor? Los 2300 días. Es decir, Dios está diciendo, de los 2300 días, 70 semanas están cortadas de eso para ustedes. Para tu pueblo y para tu ¿qué? Y para tu ciudad. Yo pregunto, ¿está dándole Dios al pueblo judío una nueva oportunidad? Sí, Señor. ¿Les dio una? Sí, hasta el cautiverio. Y luego, 70 años cautivos. Y después Dios dice, mire, Dios le voy a dar otra oportunidad. Dice, le voy a dar 70 semanas, ¿qué? Más. Que están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad. Dicho sea, el pueblo de Daniel son los judíos y su ciudad Jerusalén. Nuevamente el versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál decreto da comienzo a las 70 semanas? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el decreto donde dice aquí desde la salida de la palabra o el decreto para edificar y restaurar a Jerusalén? Ahora escuchen bien. Hubo 4 decretos después que Israel salió del cautiverio. En realidad hubo 3 decretos. Uno no es un decreto, sino uno es un permiso. El primer decreto se encuentra, y aquí es que no vamos a poder leer los textos por la premura del tiempo, el primer decreto se encuentra en Esdras 1, 2 al 4. Es un decreto de Ciro el Grande, el que conquistó a Babilonia. Ese decreto no puede cumplir esta profecía, porque si ustedes leen ese decreto en Esdras 1, 2 al 4, van a encontrar que solo dio permiso para reedificar el templo. No dio permiso para restaurar la teocracia judía, donde dijera, ustedes pueden ahora gobernarse por sus leyes civiles y por la ley de Dios. No. Solo les dio permiso de volver a construir el templo. Ese no cuadra con la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Así que descartamos ese. Hubo un segundo decreto de Darío I. No es el mismo Darío el Medo que conquistó a Babilonia, es otro Darío. Este es Darío el Persa. Darío I es Darío el Persa. Dio un decreto en el año 520, que se encuentra en Esdras 6, 3 al 12, pero este decreto es solo una reconfirmación del decreto que había dado Ciro. Porque resulta que ustedes leen el libro de Ageo, los judíos habían regresado a Jerusalén para reedificar el templo y empezaron con bríos y terminaron con escalofríos. Pusieron los fundamentos, luego dejaron de construir. Cada uno se preocupó fue por su propia casa. Y por eso Dios levantó a Ageo, Zacarías, Josué, Zorobabel, para decirles, pueblo, anímense, construyan,
edifiquen. Por eso Dios los levantó. Ahora, durante este periodo sabemos que los samaritanos le estaban haciendo la vida miserable a los constructores. Y por lo tanto es una de las razones por las cuales dejaron de construir. Dijeron, bueno, los obstáculos demuestran que Dios nos está indicando que no ha llegado la hora de construir el templo todavía, por todos los problemas. Y como habían dejado de construir, Darío el persa, Darío primero, en Esdras el capítulo 6, como les mencioné, el versículo 3 al 12, le dice, pueblo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Ciro dio este decreto? ¡Trabajen! Es decir, el decreto de Darío el persa es una reconfirmación del decreto que había dado Ciro. Ustedes lo pueden leer ahí en Esdras 6. No podemos leerlos todos nosotros porque no tenemos tiempo. Ahora, hay un tercer decreto, y no lo voy a dar en orden cronológico, y en realidad no es un decreto, es un permiso. Ese decreto o permiso, digamos mejor, se encuentra en Nehemías 2. Es un permiso que Dios le da, mejor dicho, es un permiso que le da Artajerjes primero a Nehemías de regresar a la ciudad para construir los muros. Porque Nehemías va ante el rey y le dice, mi ciudad está asolada, los muros están derribados, mi pueblo tiene problemas. Y entonces el rey, el mismo Artajerjes primero, le dice, y esto es en el año 445 antes de Cristo, le dice, pues Nehemías, ve, y si necesitas materiales yo te lo doy también, ve y edifica los muros. Este permiso no tuvo nada que ver con restaurar la teocracia judía, ni siquiera con construir a Jerusalén, solamente construir los muros. No puede ser este el decreto. Solo hay un decreto que cuadra con las especificaciones de restaurar y edificar, y es el decreto de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. Y ese decreto se encuentra en Esdras 7, y aquí sí quiero leer unos pocos textos en Esdras, el capítulo 7, para demostrarles que este decreto no solamente dio permiso de construir el templo, no solo dio permiso de construir los muros, sino restauró la teocracia judía. Que el decreto exige esto para hacer el cumplimiento. Note lo que dice en el libro de Esdras, el capítulo 7, y vamos a leer solo los últimos versículos del capítulo 7 para que ustedes vean qué permiso es el que está dando Artajerjes. Dice aquí, en el capítulo 7, y vamos a leer solamente en el versículo 25. Y tú, yo pregunto, cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, ¿fueron llevados los príncipes? Sí. ¿Se acabó el sacerdocio? Sí. ¿Fueron llevados los reyes? Sí, Señor. Ahora fíjense el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere le enseñaréis. Y cualquiera, inclusive les dio permiso de ejecutar la pena de muerte. Versículo 26. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte o a desarraigo o a pena de la hacienda o a prisión. ¿Se estableció el orden civil? ¿Se restauró? Sí, Señor. Y el decreto también permite edificar la ciudad. Este es el único decreto que cuadra. Y este decreto, según Esdras 7 y el versículo 7, se dio en cierto año. Dice en el versículo 7, y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes.
Ahora, el séptimo año del rey Artajerjes es el 457 antes de Cristo. ¿Cuándo entonces comienzan las 70 semanas? En el año 457 antes de Cristo. Ahora volvamos a Daniel 9. Ya tenemos la fecha de inicio de esta profecía. Dice allí en Daniel 9, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿habrá qué cosa? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos son 7 semanas y 62 semanas? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué no dice 69? Porque dice 7 semanas y 62 semanas. Es mucho más fácil decir 69 semanas. Le voy a explicar por qué razón. Sigamos leyendo. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta Mesías príncipe. No olviden esa expresión, Mesías príncipe. ¿Quién es ese Mesías príncipe? Aún los protestantes futuristas dicen que es Cristo, Mesías príncipe. ¿Habrá cuánto? 7 semanas y 62 semanas. Y ahora escuchen bien. La última parte del versículo va a describir qué es lo que se va a hacer durante las 7 semanas. Y luego el siguiente versículo va a decir lo que va a suceder después de las 62. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Tienen que concentrarse, pues no tengo tablero. Me siento desesperado, porque no tengo dónde escribir. Podría ilustrarles esto en la pizarra, pero déjenme repetirlo. Dice 7 semanas, 62 semanas. Luego dice, noten, la última parte del versículo 25, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Durante qué tiempo pasa eso? Durante las 7 semanas. Y luego en el siguiente versículo dice, y después de las 62 semanas. ¿Está claro? Ahora yo pregunto, ¿Jerusalén se restauró en medio de tiempos angustiosos? Lean el libro de Nehemías nada más y Esdras para que vean. Había una triple alianza que se levantó en contra de ellos. Tobías, entre ellos estaban Tobías, Gesem, que constantemente estaban tratando de impedir la obra de la construcción del muro y la construcción de la ciudad. Le decían a Nehemías, el gobierno va a pensar que tú estás en sedición en contra de los persas y van a venir en contra tuya. Y le decían, Nehemías, ven para que hablemos sobre esta cosa. Lo que querían era matarlo. Y Nehemías dice, estoy demasiado ocupado para estar hablando con ustedes. Constantemente estaban tratando de impedir la obra. Es decir, es verdad que la ciudad se edificó en tiempos angustiosos. Y ahora noten, tenemos que volver a unas 2 palabras que están en el versículo 25. Dice, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Habrá cuántas semanas? 69. Las primeras 7 tienen que ver con la construcción de Jerusalén y entonces las otras 62 llevan ¿hasta quién? Hasta el Mesías príncipe. Ahora, ¿qué significa eso? Mesías príncipe. La palabra Mesías en hebreo es la misma palabra Christos en griego. Y se lo voy a mostrar en un momentico que la Biblia dice eso. Ahora, en inglés tenemos la palabra christen. ¿Sabe lo que es un christening? Cuando hacemos un christening, ¿qué significa? Un bautismo, un ungimiento. ¿Saben de dónde viene la palabra christen? De Christ, Christen. La palabra Christos significa ungido. La palabra Mesías es el hebreo de la misma palabra griega. Es decir, iban a pasar 69 semanas e iba a venir ¿quién? El que iba a ser ungido. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿cuándo fue ungido Jesús?
Ustedes lo saben. Vamos a leer los textos rápidamente. Marcos 1. Marcos 1. Y ya veo que vamos a tener que quedarnos aquí después de las 12:30. ¿Está bien? ¿Les parece que nos quedemos un poquito extra? ¿Y dejamos la comida que perece por allá? Marcos 1, porque lo que vamos a estudiar, hermanos y hermanas, es crucial. Si ustedes son capaces de explicar esta profecía de una forma bíblica y clara a los protestantes, todos los demás problemas se resuelven. Porque todo su sistema se fundamenta en separar la semana número 70 de las primeras 69. Si ustedes pueden demostrarle que no hay que separar eso, ya los 7 años de tribulación desaparecieron, porque de aquí es que lo adquieren. Marcos 1, versículo 9 al 11, dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. ¿Qué hablan estos versículos? El bautismo de Jesús. Y ahora noten lo que dice el versículo 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? La única profecía cronológica del Antiguo Testamento que decía cuándo Jesús se iba a bautizar e iba a comenzar su ministerio es Daniel 9. No hay otra profecía cronológica del Antiguo Testamento. Tiene que ser las 70 semanas. Así que Jesús se bautiza y dice: el tiempo se cumplió. El Mesías está aquí. Pero este no es el único pasaje que tenemos. Hay otros. Vayan conmigo a Lucas 3. Lucas 3. Lucas el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Nos da la fecha de su bautismo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Me da la impresión de que nos quiere dar un marco cronológico. ¿Por qué menciona a todas estas personas? Porque quiere que sepamos cuándo. Ahora, ¿cuál es el año 15 del reinado de Tiberio César? Tiberio César comenzó a gobernar en el año 12 después de Cristo. Pero esto es en el año 15 de su reinado. Usted va del 12, 15 años hacia adelante, ¿y a dónde lo lleva? Al año 27 de la era cristiana. ¿Entendieron el punto? César Tiberio comenzó a gobernar en el año 12. Dicho sea de paso, no tengo tiempo de hablar de los periodos de reinado de todos los demás que se mencionan aquí, pero Dios quería darnos muchas formas de chequear la fecha. Por eso nos menciona Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias, Anás, Caifás. Dice: por si acaso no puedes conseguir la cronología con Tiberio César, te doy la ayudita con los demás. Tremendo. Comenzó a gobernar en el año 12, 15 años más tarde, es el año 27. Es decir, Lucas 3 está hablando de algo que pasa en el año 27. Ahora brinquemos al versículo 21 y 22. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Ustedes recuerdan que leímos en Marcos que luego Jesús fue a dónde? A Galilea, después de ir al desierto. Fue a Galilea a predicar. Ahora fíjense lo que dice Lucas 4 y el versículo 16. Y vino, esto es inmediatamente después de sus tentaciones, lo mismo que decía Marcos.
Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Para este tiempo, ¿Jesús ha sido ungido? ¿Sí o no? ¿Y con qué fue ungido? Dice: el Espíritu de Jehová es sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuándo recibió Jesús el Espíritu? En el bautismo. Ahora, por si acaso alguno duda todavía, necesitamos ir a dos textos más. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38, y luego vamos a Juan, el capítulo 1. Hechos 2 y el versículo 38. Juan 1, entonces volvemos a este. Juan 1 y el versículo 32. Juan 1 y el versículo 32. Dice aquí: y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, ¿y qué? Y reposó sobre él. Ahora noten el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. Andrés, el que siempre está buscando almas. Halló a su hermano Simón y díjole, esto es inmediatamente después del bautismo: hemos hallado el Mesías. Y luego dice que declarado es el Cristos. ¿Qué significa Mesías? Cristo. ¿Cuándo fue que Jesús fue reconocido como Mesías? ¿Después de qué? Después de su bautismo. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cuándo es que fue ungido el Mesías? Fue en el momento de su bautismo. Yo pregunto, ¿Jesús fue bautizado exactamente 483 años después del decreto? Sí, Señor. Eso es extraordinario. Solo un Dios que conoce el fin desde el principio puede revelar eso. Es impresionante. Ahora, se le llama no solo Mesías, sino Mesías príncipe. Yo pregunto, ¿el Mesías príncipe? ¿El príncipe es el mismo Mesías? ¿Es la misma persona? ¿Mesías príncipe? Claro que sí. Ahora, ¿quién es este príncipe? Jesús. Isaías 9:6 dice que se llamará príncipe de paz. No solo eso, sino en Daniel repetidas veces a Jesús se le llama el príncipe. Por ejemplo, en Daniel 8 se le llama el príncipe de la hueste. El cuerno pequeño le quiere quitar el continuo al príncipe de la hueste. ¿Y quién es ese príncipe de la hueste? Jesús. En Daniel 11:22 se le llama el príncipe del pacto. ¿Quién es ese príncipe del pacto? Jesús. Y en Daniel 12:1 se le llama Miguel, aquel gran príncipe. Entonces, Jesús es el Mesías unido, pero también es ¿qué cosa? El príncipe. Es decir, el Mesías y el príncipe son el mismo. Y usted dice, ¿por qué está recalcando eso? Eso está tan sencillo y claro allí. Porque vamos a ir en unos momentos a la interpretación que da el protestantismo, que no cree eso. Ahora volvamos a Daniel, el capítulo 9. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Digan amén si vamos bien. Ah, qué amén tan débil. Tienen hambre, ya me di cuenta. No piensen de la barriga. Piensen de la barriga que está en la cabeza. Porque uno se alimenta espiritualmente es en el cerebro. Ahora noten lo que dice el versículo 26. Ya vimos que vino el Mesías príncipe, fue ungido cuando Jesús fue bautizado.
Y luego ahora el versículo 26 nos va a decir algo más en cuanto a este Mesías. Y después de las 62 semanas, noten que no dice inmediatamente terminen las 62 semanas, dice en algún momento después de las 62 semanas. O sea que esto va a pasar en la semana número... Después, yo le pregunto, después de las 62 semanas, ¿nos metería a dónde? ¿En cuál semana? En la semana número 70. Porque usted no puede decir después de las 62 y que sucede en las 62. ¿Ustedes no están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Lo que va a pasar en el versículo 26 es durante el periodo de las primeras 69 o después de las primeras 69. Después, porque dice después de las 62 semanas y se entiende después de las 7 también, porque las 7 tenían que ver con edificar a Jerusalén. En algún momento después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida del Mesías. Pregunto, ¿es el mismo Mesías que ya vimos? ¿El mismo Mesías? Sí. ¿Y saben algo? Los protestantes así lo creen. Dicen aquí que se quitará la vida del Mesías, está hablando de que iban a matar a Cristo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, permítame mencionarles algunas cosas en cuanto a esto, donde dice se quitará la vida al Mesías. En realidad no es la mejor traducción. En realidad en el hebreo dice el Mesías será cortado y no para sí. La versión en inglés es más cerca al original. La versión en inglés dice Messiah will be cut off but not for himself. Es decir, iba a ser cortado, pero no iba a ser cortado para él, sino para otros. Déjenme leerles un texto a donde se usa la idéntica palabra que aquí se traduce quitará, solo que en ese otro texto se traduce cortará. El problema con las traducciones, mis hermanos, es que cuando se traduce la misma palabra con dos diferentes palabras hispanas, usted no tiene ni idea de que los otros textos que lo traducen diferente está hablando de lo mismo, porque no puede conectar las palabras. Ese es el problema que yo tengo con la Reina Valera de 1990. La palabra o la expresión temor de Jehová en algunos textos, aunque es idéntica en hebreo, se traduce en algunos textos reverencia a Jehová, en otros textos se traduce venerar a Jehová, en otros se traduce reverenciar a Jehová. Entonces uno no puede conectar todos estos textos porque la misma palabra se traduce de forma diferente al español. Pero yo quiero leerles un texto donde aparece esta misma palabra que se traduce quitará y en nuestra versión se traduce cortar. Note lo que dice en Isaías el capítulo 53. Isaías el capítulo 53. Y vamos a leer aquí el versículo 8. Mesiánica dice, de la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Porque qué? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? Fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo mataron. Es lo mismo que quitará la vida al Mesías. ¿De quién está hablando Isaías 53? De Jesús. Entonces, ¿de quién está hablando Daniel? De Jesús. Ahora, noten cómo termina el versículo 8. Dice, porque fue cortado de entre la tierra de los vivientes y fue para él. No, por la rebelión de mi pueblo fue herido. No fue para él. ¿Fue para quiénes? Fue para su pueblo. Volvamos a Daniel 9. Vamos paso a paso construyendo un edificio acá. Daniel el capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, en algún momento después que terminan las 62 semanas, se quitará o será cortado el Mesías, pero no será cortado para él, sino para quién? Para otros. Ahora, hasta aquí los protestantes traducen o dicen que esto se refiere
a Jesús. Pero de repente, en la mitad del versículo 26, dicen que allí en adelante está hablando del anticristo. Vamos a leerlo. La segunda mitad del versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Saben cómo interpretan eso los protestantes? Y ellos dicen, el pueblo es el imperio romano restaurado después del rapto. Y el príncipe es el cuerno pequeño y la bestia. ¡Qué bárbaro! Desconectan la primera mitad de esta profecía de la segunda mitad de la profecía. Dicen que la primera mitad se refiere a Cristo, pero como el pueblo le quitó la vida al Mesías, entonces Dios dijo, yo tengo que parar mi reloj. Y entonces por 2000 años el reloj del cumplimiento de las 70 semanas está parado. Pero cuando venga el príncipe que ha de venir, el reloj empieza a funcionar de nuevo. Ahora, ¿saben ustedes por qué esta interpretación no puede ser cierta? Porque la estructura de Daniel 9, de las 70 semanas, exige que este príncipe sea el mismo Mesías príncipe. Fíjense cómo está estructurado. Primero dice, hasta el Mesías príncipe. Luego dice, se quitará la vida al Mesías. Y luego dice, el pueblo del príncipe que ha de venir. Es decir, el Mesías príncipe, luego se amplía lo que pasa con el Mesías y el príncipe. Pero el Mesías y el príncipe son el mismo, ¿sí o no? Es decir, este príncipe que ha de venir, ¿quién es? Jesús. Y yo sé que algunos, esta es una interpretación diferente para lo que creen muchos adventistas. Tradicionalmente hemos dicho que este príncipe que ha de venir, el pueblo del príncipe son los romanos. Y el príncipe es Tito. Tito, el general de las tropas romanas que vino contra Jerusalén en el año 70. ¿Recuerdan eso? Dicen que el pueblo del príncipe son los romanos y el príncipe es Tito. Y entonces Tito con los romanos van a venir a destruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, yo quiero darles una interpretación que creo que cuadra mucho mejor con el contexto. Este príncipe que ha de venir no es más ni menos que Jesús. Y el pueblo del príncipe son los judíos. Y ustedes dicen, pastor, eso no tiene sentido. Sí tiene sentido, y déjenme explicarles cómo. Yo les pregunto, ¿quién destruyó a Jerusalén? ¿Fue Dios, fueron los romanos o fueron los judíos? Siempre que hago esta pregunta la gente empieza... fue Dios. Fue Dios. Está bien, yo estoy de acuerdo que fue Dios. ¿Y qué instrumento usó Dios? A los romanos. ¿Y por qué usó Dios a los romanos? Porque es lo que el pueblo quiso. Entonces yo les pregunto, ¿quién destruyó la ciudad de Jerusalén? Ustedes tendrían que decir, Dios a través de los romanos por la decisión de los judíos. Ahora, por si acaso alguno cree que estoy adivinando, vayan conmigo a Mateo 22 y el versículo 7 y 8, Mateo 22, 7 y 8. Y lo que le estoy diciendo no es adivinar. Todo en su contexto, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Mateo 22 y el versículo 7 y el versículo 8. Es una parábola de Jesús donde está hablando del pueblo judío. Y fíjense lo que dice. El rey representa a Dios el Padre. Dice, y el rey, oyendo esto, se enojó, que rechazaron a sus siervos que vinieron a predicar, y de último su hijo, como dijo Jesús en Mateo 21. Dice, y el rey oyendo esto se enojó, y enviando sus ejércitos,
destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Los ejércitos de quién? ¿Y quién es el rey aquí? Es Dios. ¿Cómo así? Entonces los ejércitos romanos eran los ejércitos de quién? Los ejércitos de Dios. ¿Y por qué Dios mandó sus ejércitos contra la ciudad? Porque ellos rechazaron ¿a quién? Al Mesías. Entonces, ¿quién desencadenó toda esta destrucción? ¿Quién trajo destrucción sobre sí mismos? Ellos mismos trajeron la destrucción. El pueblo del príncipe destruyó su propia ciudad por rechazar al Mesías. ¿Están conmigo o no? Ahora, noten el versículo 8 de Mateo 22. Entonces, yo pregunto, cuando se rechazó la nación judía, ¿qué pasó? ¿A qué mandó Dios? A los apóstoles. Dios, ahora, como los primeros no quisieron, ahora vayan los gentiles. Noten el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. ¿A quiénes fue mandado Jesús primero? A las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Y cuando los llamados dijeron, ¿no vamos? ¿Hacia quién dijo Dios que se debía predicar ahora? A los gentiles. ¿Está claro? Ahora volvamos otra vez a Daniel 9. Daniel 9 y el versículo 26. Yo pregunto, ¿tiene algo que ver la muerte del Mesías con la destrucción de Jerusalén? Escuchen, 2 veces en este pasaje se enfatiza que el rechazo del Mesías es lo que lleva a la destrucción de Jerusalén. Noten Daniel 9, otra vez, y el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Es decir, no para sí. Va a ser cortado, pero no para sí. Y el pueblo, es decir, el pueblo judío, de un príncipe, ¿quién es el príncipe? Jesús, que ha de venir. ¿El príncipe qué? El príncipe que ha de venir. ¿Y quién es el príncipe que ha de venir? Necesitamos agregar más información. Vamos al Salmo 118. Salmo 118. ¿Ve cómo toda la Biblia compagina? Salmo 118. Recuerde que estamos hablando del príncipe que ha de venir. Y vamos a leer el versículo 26. La profecía mesiánica. El pueblo del príncipe que ¿qué? ¿Qué ha de venir? ¿Va a destruir qué? La ciudad. ¿Quién destruye la ciudad? ¿El pueblo o el príncipe? El pueblo del príncipe. Destruye la ciudad. Y ese príncipe se describe como el príncipe que ha de ¿qué? Que ha de venir. Ahora fíjense el Salmo 118 y el versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es el que viene? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Es decir, ¿a dónde viene este que viene en el nombre de Jehová? A la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? En ese tiempo, ¿cuál era la casa de Dios? El templo. ¿Están conmigo todavía? Es decir, el príncipe que viene, no dice príncipe aquí, pero dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y viene es a la casa de Jehová, viene al templo. ¿Correcto? ¿Y qué van a hacer cuando venga al templo? Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando del que viene en el nombre del Señor al templo? De Jesús. ¿Y qué hicieron cuando vino? Lo rechazaron. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Lucas 19,
y el versículo 37. Lucas 19 y el versículo 37. Tremendo pasaje este. 19:37. Y cuando llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Jesús. ¿Y a dónde viene? Al templo. Lo vamos a encontrar en un momento. Y cuando viene al templo va a hablar del rechazo de la nación judía. Versículo 38, diciendo: bendito es que el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué están haciendo con él? ¿Lo están rechazando, sí o no? Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. ¿Hacia dónde viene Jesús? El príncipe que ha de venir, ¿a dónde viene? Al templo. Dice: lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, tienen un velo, porque leen el Antiguo Testamento sin Cristo. Imagínense, están esperando al Mesías y lo crucifican. No entienden el Antiguo Testamento. Y saben que los protestantes hoy en día son igualitos. Los judíos leían el Antiguo Testamento sin Cristo, y los protestantes dicen: no me hables del Antiguo, del Nuevo, porque el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo es gracia. El mismo error de los judíos es el error de los protestantes de hoy. Los protestantes no encuentran a Cristo en el Antiguo Testamento y se dicen creer el Nuevo. Los judíos no ven a Cristo en el Antiguo y rechazan el Nuevo. Pero el resultado es el mismo: rechazar de verdad a Jesús. Versículo 43. El príncipe viene, ¿sí o no? Lo rechazan, ¿sí o no? ¿Y cuál va a ser el resultado? Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a la tierra. ¿Va a haber una segunda destrucción de Jerusalén? Sí, Señor, ya la hubo. Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué va a ser destruida la ciudad? No conocieron, cuando vino el príncipe, no conocieron el tiempo de su visitación. Pregunta: ¿Jerusalén es destruida por rechazar y crucificar al Mesías? Ahora, con esto en mente, vamos a leer un texto más. No sé si debemos leer otros textos más. ¿Qué les parece? ¿Leemos uno más? No, vamos a otra cosa ahora. Vamos a volver a Daniel 9, porque es que el tiempo se está yendo y yo sé que ustedes tienen hambre, ¿no? Hambre espiritual, gloria a Dios. Amén. Por eso me gusta venir aquí a Nueva York. Hay altas sensibilidades espirituales. La gente le encanta estudiar la palabra de Dios. No se preocupa por el reloj. Ustedes son diferentes que los del oeste. Tienen que borrar esto del cassette. El Señor viene del oriente. Ahora escuchen. Vamos a Daniel 9 otra vez. Y versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no para él. Es decir, será cortado, pero no será cortado para él. Y el pueblo, ¿quién es el pueblo? Los judíos, de un príncipe. ¿Cuál príncipe? Jesús, que ha de venir, que dice que viene en el nombre de Jehová, y es rechazado y crucificado. Y Jesús dice: no conociste la hora de tu visitación, y luego dice: tu ciudad será destruida
No lo leímos, pero en Lucas 19 dice que la ciudad va a ser destruida. Ahora note lo que dice en Daniel 9:26. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Tiene algo que ver en la crucifixión del Mesías con la destrucción de la ciudad y el santuario? Sí, señor. ¿Y en los evangelios también? Sí, señor. Y dice, con inundación será el fin de ella, es decir, de la ciudad, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. ¿Cuándo pasó eso? En el año 70 de la era cristiana pasó lo que profetizó Jesús y lo que dice aquí. ¿Ven ustedes que cuando el Mesías es cortado, inmediatamente viene la destrucción de Jerusalén? Cuando viene el príncipe. ¿Quién destruyó en verdad entonces la ciudad de Jerusalén? Fue el pueblo del príncipe. Y los romanos solo fueron el instrumento para cumplir lo que la gente había elegido. Entonces, ¿hay alguna razón para decir que este príncipe es un príncipe romano que va a gobernar sobre 10 naciones de un imperio romano restaurado después que la iglesia ha sido raptada secretamente al cielo? Cuando usted compara los evangelios no hay cabida para eso. Porque aquí dice claramente, se corta el Mesías, el príncipe que ha de venir es rechazado, el pueblo trae destrucción sobre la ciudad. Igual que dice lo que leímos en Lucas 19, viene el príncipe en el nombre del Señor, viene al templo, lo rechazan y por lo tanto Jesús dice, la ciudad va a ser destruida. Es la misma secuencia. Ahora vamos rápidamente al versículo 27. Y en otra semana, ¿cuál semana será esta, la otra semana? Pues tiene que ser la número 70, porque no hay sino 70. Y las primeras 69 ya pasaron. Así que él va a volver a hablar de otros eventos que pasan durante la semana número 70. Vamos a encontrar que 2 veces Daniel repite que el pueblo y la ciudad son destruidos por rechazar al Mesías. Lo va a repetir ahora en el versículo 27 otra vez. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Cuál pacto? ¿Saben ustedes cómo interpretan los protestantes esto? Dicen que esta es la última semana y que el príncipe ese romano que se va a levantar después del rapto va a hacer un pacto con los judíos y a la mitad de la semana va a quebrantar el pacto. Y en vez de favorecer a los judíos los va a perseguir. Y Dios va a proteger a los judíos. Hermanos, esto dice lo contrario. El rechazo del príncipe lleva a la destrucción de los judíos, no a la protección de los judíos. Y cuando hablo de los judíos no estoy hablando de los judíos individuales. Dios ama a los judíos. La hermana White dice que Dios tiene grandes campeones entre los judíos que van a ayudar a terminar la obra. Como hablamos del papado, escuchen, cuando hablamos mal del papado, estamos hablando del sistema y de sus doctrinas. Pero la gente dentro de esos sistemas es preciosa. Cuando hablamos de la nación judía o de los judíos, no estamos diciendo que bien hecho, que les haya pasado todo lo que les ha pasado, el holocausto y todo eso. Salvaje. Dios los ama a ellos tanto como a cualquier otro. Y los quiere salvar. Y les presenta el mensaje igual que a cualquier otro. Así que cuando hablo de los judíos, estoy hablando de la nación judía como entidad. Como hablamos del papado, del protestantismo apóstata, no de los individuos en estos sistemas. Ahora, ¿qué significa esto? Confirmar el pacto a muchos. Escuchen bien. En el libro de Daniel, cada vez que se usa la palabra pacto, se refiere al pacto que tiene Dios con su pueblo. Cada vez. Nunca, ni una vez en Daniel, el pacto es un pacto secular de un gobernante por allá en la tribulación que hace un pacto secular o un tratado político con Israel. Vez tras vez en Daniel aparece la palabra pacto y siempre se refiere al pacto que Dios hizo con su pueblo. Es decir, va a confirmar ¿cuál pacto? Por otra semana. Va a confirmar el pacto que Dios hizo divino con Israel esa última semana. Porque el príncipe es Jesús. Así que el pacto que confirma tiene que ser el pacto que hizo Jesús con la nación de Israel. Ahora noten la terminología, dice confirmará
el pacto a muchos. Vayan conmigo a Mateo 26 y el versículo 28. Mateo 26 y el versículo 28. Está en la Santa Cena. ¿Cuándo confirmó Jesús el pacto? Cuando murió en la cruz, ¿verdad? Fíjense lo que dice Mateo 26 y el versículo 28. Interesante que se usa la misma terminología, pacto y muchos. Dice en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Cuándo confirmó Jesús el pacto? Cuando murió en la cruz. ¿Y lo confirmó para cuántos? Muchos. Entonces cuando dice en Daniel el capítulo 9, en otra semana confirmará el pacto a muchos, ¿de qué pacto está hablando? Del pacto de salvación. Y los muchos son aquellos por quienes Cristo murió. Dicho sea de paso, vamos a Isaías el capítulo 53 para que ustedes vean un pasaje paralelo. Isaías 53. Vamos a leerlo aquí, Isaías el capítulo 53 y el versículo 11. Hablando del siervo fiel de Jesús, dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Confirmó Jesús el pacto? ¿Con muchos? Sí. Entonces, ¿quién es este príncipe que en otra semana confirma el pacto? ¿Un príncipe secular romano por allá? ¿El anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado? ¡Claro que no! Versículo 27, rápidamente. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana... ¿Cuál es la mitad de la semana? ¿De cuál semana? De la número 70. A la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? ¿Qué, a la mitad? ¿Qué pasó a la mitad de la semana? ¿Fue cortado, sí o no? ¿Y qué pasó cuando fue cortado? ¿Qué pasó con el velo del templo? Mateo 27, 51. El velo del templo se rasgó de abajo arriba. Ah, muchas gracias, de arriba abajo. Esa era obra divina. Es para ver si están despiertos todavía. ¿Qué significa que hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que ya desde que Cristo murió no necesitamos sacrificar corderos y carneros y toros y machos de cabrío, porque Jesús murió de una vez por todas. Sacrificio y la ofrenda ya no había que hacerla. Se terminó cuando Jesús dijo, consumado es. Entonces, ¿de quién está hablando en este versículo? Del anticristo. Hermanos, ustedes saben lo serio que es sacar a Cristo y meter al anticristo aquí. Blasfemia. Atribuirle a Satanás lo que es de Dios. Y luego, ¿saben lo interesante? Después que dice que a la mitad, que confirma el pacto a muchos, y luego hace cesar el sacrificio y la ofrenda, nuevamente habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué es lo que lleva a la destrucción de Jerusalén? El hecho de que a la mitad de la semana muere. ¿Lo ven? 2 veces. Dice, y hay algo muy importante aquí en la última parte del versículo 27, después, con la muchedumbre de las abominaciones. ¿Saben ustedes que los soldados romanos, cuando rodearon a Jerusalén, Jesús lo llamó la abominación asoladora de la cual habló Daniel profeta? Así que la abominación fue cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y ahora aquí viene la parte clave. Y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado.
Eso es muy importante. Derramaráse sobre el pueblo lo que ya ha sido, ¿qué? Determinado. Yo pregunto, ¿cuándo se determinó que el pueblo iba a ser destruido y asolado? Aquí dice que será derramado lo que ya fue determinado, lo ya determinado. Es decir, que la destrucción de la ciudad se determinó antes. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuándo se determinó que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida? En el año 34, cuando apedrearon a Esteban. Y lamentablemente el tiempo se fue. Me queda 1 hora para hablar del apedreamiento de Esteban algún día. ¿Saben algo? El apedreamiento de Esteban, yo les puedo comprobar bíblicamente de que el apedreamiento de Esteban marca el fin de las 70 semanas. Porque no lo dice directamente Daniel 9. Pero sí dice Daniel 9 que hay 70 semanas y esas son para los judíos. Es decir, que en el año 34 tiene que terminar las 70 semanas y tiene que cerrarse la gracia para el pueblo judío. Pero ¿por qué escogemos el apedreamiento de Esteban? Pues eso queda para otro año. ¿Ah? Les digo rápidamente por qué marca el fin de las 70 semanas. En Hechos el capítulo 7, los que mandan a apedrear a Esteban son el Sanedrín. Los líderes están reunidos y dan su fallo contra Esteban. No solo eso, cuando Esteban se para delante de sus acusadores, él se convierte en el acusador de ellos. ¿Y saben algo interesante? Ustedes leen lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas en realidad eran los abogados de Dios que Dios mandaba a reprender al pueblo por haberse divorciado de Jehová. Es decir, eran abogados en nombre de Jehová pidiéndole a Israel un divorcio. Y los profetas relataban largo, ustedes pueden leerlo por ejemplo en Ezequiel 20, largo relataban toda la historia de Israel, culminando finalmente con la apostasía que se está realizando en la época cuando ellos estaban vivos. ¿Han notado ustedes el largo discurso de Esteban? Un discurso donde relata toda la historia de Israel desde Abraham hacia adelante. ¡Qué tremendo discurso tan largo! Él está jugando la función del profeta acusador de Dios. Y cuando llega al final de su discurso, los acusadores llegan a ser los acusados. Como vuestros padres. Vamos a leerlo rápidamente aquí, para terminar. Hechos, el capítulo 7. Hay tanto que decir de esto. Llevo en Daniel, estoy estudiando el libro de Daniel en mi iglesia. Vamos en el capítulo 9 y llevo 60 cassettes de 90 minutos sobre los primeros 9 capítulos. Y sobre Daniel 9 llevo 8. Así que imagínense, estoy haciendo en uno lo que está en los 8. Ahora fíjese Hechos 7 y el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por dispensación de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense la ira. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria. Pregunto, ¿tuvo una visión Esteban? ¿Fue un profeta llamado por Dios para acusar al pueblo? Sí, es decir, él tuvo la última visión y la última profecía para el pueblo de Israel. Y en la profecía de las 70 semanas dice, para sellar la visión y el profeta. Es decir, ellos sellaron su destino al rechazar la voz del último profeta que tuvo la última visión para la teocracia de Israel. Sigue diciendo aquí, versículo 57, entonces dan de grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Fíjense que en el mismo momento, cuando se cierra la gracia para los judíos, ya Dios tiene escogido su campeón para los gentiles.
El mismo que está perdiendo consintiendo y lo planeó, Dios dice, este es el que me va a servir ahora para ir al Israel espiritual. Y en el capítulo 8 y 9, ahora van a los gentiles. Porque el pueblo judío ha sido rechazado. ¿Les quedó claro esta profecía? Ahora, la interpretación futurista dice que la mitad de la profecía se refiere a Cristo, que el que es cortado es Cristo, pero que el príncipe que ha de venir es el anticristo.